Muchas gracias y buenas tardes, doctora. Es Buenas todo tardes. un gusto estar con usted el día de hoy. Y bueno, inicio con la primera pregunta que es, ¿qué momento en la vida de Francisco Victoria destacaría y por qué? Encantada de estar aquí con todos ustedes. Eh, el momento de la vida de Francisco de Vitoria es muy importante. Primero hay que verlo desde una visión antropológica, en la cual y óptima desde el punto del ser humano y de sus capacidades. Una vez que se descubre, tenemos el descubrimiento de América y se tiene ese contacto con los pueblos nativos, en los cuales se empiezan a llamar la atención. Pero lo que más importante de Francisco de Vitoria y otros personajes es que se preocupó por regular las relaciones entre los individuos y entre los estados, pero que además expuso que habló sobre una ley natural, que las leyes fueran justas y criticó mucho a la corona, lo que sobre esos abusos y sus preocupaciones son sobre todo los derechos humanos de los indios, como se les llamó en su momento, y eso en su obra de Indies, en las cuales la escribió en 1538, recoge esas relaciones en las que expresaba su postura entre los colonizadores que estaban efectuando en la conquista del Nuevo Mundo. Esto es bien importante y que vamos a seguir hablando posteriormente porque su pensamiento era muy diferente al de los colonizadores. De mi parte es todo. Además, su pensamiento es muy humanista. Ok, muchísimas gracias. A usted. Y bueno, la siguiente pregunta es, en caso de que existiera un conflicto ideológico, ¿podría usted describir el conflicto ideológico entre la visión de Francisco de Vitoria y la de los conquistadores? Claro, fácil. La ideología de Victoria era referente a los conquistadores, pero que también era para el emperador y para el papa, porque le señalaba que ellos no eran dueños de las tierras por las cuales ellos habían conquistado, sino que señalaba el hecho de que ellos los hubieran tratado como bárbaros y que no fueran cristianos en su momento, no era motivo para ejercerles la guerra ni apoderarse de sus bienes. Aquí da inicio al derecho internacional de gentes. Su ideología se estableció en una etapa de la historia en la que imperaba el contexto internacional, pero que también vamos a ver que había políticas imperialistas en las cuales Carlos V eh, también defendía, Victoria defendía la defensa de los pueblos débiles y oprimidos y condenaba a la guerra. Y además lo que él interesaba es la reivindicación de la paz y la justicia como fundamentos de la convivencia internacional. Eso sería una de las aportaciones. Y claro, otra de las reflexiones de Francisco de Vitoria fue sobre la protección de los indios, en las cuales hay una frase en la cual se le otorga al Papa, en el que dice que el Papa tiene la potestad temporal en el orden de las cosas espirituales, pero que el Papa no tiene ninguna potestad temporal sobre los bárbaros indios, no, no sobre los otros infieles. A los bárbaros, si no quieren reconocerse el dominio del Papa. Y dice que no por eso se les puede hacer guerra ni ocupar sus bienes. Eso sería. Ok, sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahora le cederé la palabra a mi compañera Ana Rojas para que le haga las siguientes preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, amor. Hola, El Ana. segundo módulo igual se conforma por dos preguntas. La primera es, ¿qué obra de Francisco de Vitoria destacaría y por qué? Bien. Vamos a hablar que una de las aportaciones que da al derecho público fue su reconocida obra de Postatis Civili, donde se establecieron las bases del derecho internacional de gentes, donde cubre un papel bastante actual, puesto que vivimos en un mundo caracterizado por las diversas globalizaciones, pero que además es uno de los primeros pensadores en proponer una comunidad de todos los pueblos en los cuales se funda el derecho natural del hombre. Pero que además es considerado precursor de las ideas de las Naciones Unidas y que tiene que ver, claro, con la defensa de los derechos humanos de los indígenas durante la conquista del Nuevo Mundo.
Esa sería. Muchas gracias. Entonces podemos ir con la siguiente, que es, ¿qué incidencia tuvieron los escritos y el pensamiento de Francisco de Vitoria en su época? Las incidencias, los hechos o sucesos que tuvo Francisco de Vitoria con su pensamiento es sobre el concepto de guerra justa en Deire Iuri Belli, sobre el derecho de guerra, que analizó los límites del uso de las fuerzas para dirimir disputas entre los pueblos y que además su idea principal se basaba en la única guerra justa y legítima, que era aquella que la cual se hace para la autodefensa contra agresiones tanto de la comunidad como individuos. Pero que también la única causa para comenzar una guerra en forma justa era respondiendo preponderantemente a una injuria. Pero que además para él los conflictos bélicos son siempre terribles y crueles, pero que además también hablaba de unas ofensivas, tanto ofensivas, como defensivas. Y que también trata cómo en la guerra, en las tierras, del Nuevo Mundo, los indígenas ya formaban comunidades políticamente organizadas y que solo se les podía declarar la guerra en casos de negar a otros pueblos vecinos el derecho concedido, por siempre por el orden natural. Pero además, cómo impedir el desarrollo del comercio, la predicación del evangelio y las relaciones diplomáticas. Por otra parte, para Vitoria, el rey tiene la obligación de proteger a la comunidad ante posibles agresiones de elementos inferiores como exteriores. Pero por ningún concepto puede considerarse lícita la proclamación de una guerra simplemente por intereses particulares, para defender su propio dominio o otro territorio o por otros motivos religiosos. El dominicano dejó muy claro las diferencias de religión no pueden ser el motivo de una guerra justa. Y bueno, para él también, para finalizar, puedo decir que el objeto de la guerra no es tampoco la venganza sobre el vencido, sino la consecución de la paz, ya que no es ilícito, como decía él, obrar mal, tampoco para evitar males mayores. El objetivo del rey no era la destrucción de los adversarios, sino la consecución de la paz por la lucha, por lo que se debe obrar con moderación y humildad cristiana, que eran esas frases en las cuales Francisco de Vitoria se dejó reflejado hasta el día de hoy. Eso sería. Muchas gracias. Le devuelvo la voz a mi compañera Denise. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el módulo 3. Igual está conformado por 2 preguntas y la primera es, ¿por qué es importante conocer el pensamiento de Francisco de Vitoria? Bueno, es importante el pensamiento porque ofrece una visión original y sugerente y que también es revolucionaria en lo concerniente a la tolerancia religiosa. Como él diría, la coexistencia y la tolerancia, el diálogo sobre derechos humanos con sus correlativos deberes que deben manifestarse principalmente en el orden del pensamiento y de la religión. Esta concepción de Francisco de Vitoria referente a los derechos humanos es un legado monumental que se desprende de la correlación de diversas obras suyas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dominico no nos entrega un catálogo o declaraciones de los derechos humanos como los conocemos en nuestros días. Pero eso sí, podemos decir que gracias a las bases de él, puso la siguiente, el análisis de estos derechos que deberían de protegerse y a estas personas. Porque una cosa es la formalidad de cómo estos han aparecido y otra, el contenido esencial que tienen, que es lo que describe con gran precisión esta doctrina vitoriana
y que además también da el descubrimiento de la humanidad como base de los derechos y de las personas individual, como titular de los derechos subjetivos, inalienables, imprescriptibles y universales como hoy los conocemos. Podemos decir que la doctrina de Vitoria representa un punto de referencia importante que marcará el inicio de una línea de pensamiento a través de toda la modernidad, tanto en sus lecturas como en sus reelecciones. Vitoria procura distinguir claramente si por esto establecer una oposición entre el orden moral, natural y sobrenatural, y una actitud crítica respecto a ciertas tradiciones medievales de tipo teocrático y clerical. Pero que además la afirmación de la persona como sus iuris y su aplicación en esta noción antropológica al caso de los indios americanos, la equiparación jurídica entre sociedades cristianas y paganas, la afirmación de la universal pertenencia a una comunidad de las naciones en virtud de su naturaleza, hacen de Vitoria un puente entre el medievo y la modernidad, porque inaugura este proceso de auténticas desclerización y de afirmación de la autonomía relativa a lo temporal. Eso sería. Ok, muchas gracias. Bueno, le devuelvo la palabra a mi compañera Ana para que realice la última pregunta. Muchas gracias. Ok, la última pregunta es la siguiente. ¿Qué otra relevancia tiene Francisco de Vitoria hoy y por qué? En el mundo en que casi hemos logrado diezmar de la faz de la tierra, estas personas a las cuales, o indios como ellos le llamaban, de la faz de la tierra, y que afortunadamente en nuestro país todavía tenemos nuestros antecedentes. Es interesante extraer algunas ideas para hacer comparaciones entre las dos épocas. Primero, con el objeto de verificar, al menos con la relación a los indios, o como ellos le llamaban, el cambio a los derechos humanos. Y los derechos humanos, principalmente en el occidente, siguen siendo una asignatura pendiente, pues como podemos observar, apenas hay esfuerzos de los países para intentar de verdad dar estos derechos efectivos y repararlos. Y más bien lo que ocurre es la apuesta de muchos de estos países para que estos derechos sean respetados, para que así puedan seguir sus ocupaciones tal como en Occidente se hacía y se debe de hacer. Hay que continuar con esta doctrina porque es importante, porque a pesar, se habla de derechos humanos, nosotros lo tenemos a partir de nuestra Constitución del 2011, pero que sin embargo todavía hay que seguir trabajando, hay que trabajar en cuestiones de derechos humanos y en cuestiones que muchas veces se tiene olvidado a nuestros orígenes. Entonces, hay que seguir y que tenemos que ver ejemplos, hay que ver la vida de los aztecas, pero que también hay que ver la vida de los afganos. Por decir dos ejemplos bien conocidos, ¿no? Y que también se les violenta y que actualmente es algo parecido como esta defensa de derechos humanos que venía defendiendo Francisco de Vitoria. Eso sería. Muchísimas gracias. Pues esas son todas nuestras preguntas. Le agradecemos mucho su tiempo. No, a ustedes, muy agradecida. Sí, muy agradecida. Muchas gracias también, sí, de mi parte. Y si me permite una última pregunta que se me ocurrió ahora, hablando de comparar, ¿no? La época de Francisco de Vitoria y nuestra época, y con todo esto ¿no? de esta tragedia en Texas, ¿no? Con los migrantes, le quería preguntar, ¿cómo actualizar el derecho de comunicación de Francisco de Vitoria a un
posible, pues, derecho de migración actualmente. ¿Cómo ve usted este tema? Fíjese que, qué bueno que toca, porque es muy interesante. Aquí el derecho de migración es un derecho internacional, pero que México debe de ser algo en este momento. Debe ser algo en este momento porque, una, para que nuestros migrantes no estén saliendo. Se dice que, ustedes han escuchado, que la mayor parte, los que iban eran la mitad o más de la mitad eran mexicanos. El gobierno tiene que hacer algo, pero que también las organizaciones internacionales se deben de preocupar por la defensa de estas personas vulnerables, ¿no? Que hoy desafortunadamente han fallecido. Y estos y más que hoy fue una tragedia, pero no vemos cuántos han muerto al cruzar en los desiertos que se dan, ¿no? Pero yo pienso que se debe de regular, pero no nada más que quede en un papel. Acabamos de ver una reforma constitucional que se acaba de hacer, si no mal recuerdo, sobre los afroamericanos. Estaban olvidados y que estaban ahí, ¿no? Y que hoy se les reconoce, o sea, pero no debe de ser letra muerta. Ahora, el gobierno, las instituciones deben hacerlo cumplir, ¿no? Para que se respeten realmente. Y esto que ustedes hacen es muy bueno, porque nos estamos educando todos y estamos dando a saber lo que son los derechos humanos, ¿no? Y que esto tiene el origen con Francisco de Vitoria, gran personaje. Muy bien. Bueno, no sé, Ana, Denise, ¿quieren hacer algún último comentario, pregunta? Pues esto último que dijo me encantó. Yo creo que es un tema de inminente relevancia en el presente. Me dejó pensando, yo creo que desde que entramos a esta cátedra, tanto Denise como yo, nos ha volado la cabeza qué olvidados están estos temas y qué importantes son. Entonces, pues le agradezco por este momento que nos dio. No, al contrario, cuando guste, a mí me gusta mucho, porque esto es difundir, porque si no difundimos y nos quedamos, a mí me gusta escribir, por eso me encontraron. Pero la verdad creo que hay algo que alguien me dijo hace años, que nosotros los docentes no tenemos que quedarnos nada más en el aula, tenemos que escribir y dar a conocer lo que pensamos y que todo es desde el punto de vista académico. Y como abogados es nuestra misión, abogados y docentes, es nuestra misión dar a conocer que, algo qué fallas hay y que quizás alguien nos escuche. Ustedes ya me escucharon y muy agradecida, por eso me localizaron. Fíjense, estoy muy agradecida de verdad y así se empieza a correr esto, porque también nosotros como nosotros ciudadanos debemos de participar. Excelente, muchísimas gracias. Yo, de hecho, si me permite, la voy a invitar a participar cada año hacemos 2 seminarios internacionales y el año que viene precisamente vamos a centrarnos en un tema muy afín a Vitoria, como es la globalización y los retos que tenemos ante nosotros en este marco global, ¿no? Entonces, seguro que organizaremos una mesa con expertas, expertos de Vitoria y de las casas y si me permite, pues le haré llegar una invitación para participar en este seminario que creo que será en enero. Entonces aún falta un poquito, pero se lo adelanto. No, yo encantada, porque sabe que ahora que estoy estudiando las reformas constitucionales en este nuevo gobierno, hay muchos, y se debe de hablar de esto. O sea, y que es el momento en que nosotros, la reforma educativa, estos de los pueblos afroamericanos, lo interesante es que todo tiene que ver con estos derechos humanos, la globalización. Y miren cuántos siglos atrás han pasado y hemos avanzado, se dice que hemos avanzado, pero sin embargo, si nosotros lo vemos en la práctica, no hemos avanzado mucho, ¿no? Así es, sí, todavía nos queda un buen trecho.
Muy bien. Bueno, pues pues ya estamos. Le agradecemos los tres de nuevo su tiempo, sus conocimientos y yo le voy a estar enviando la liga donde, con otras informaciones, pero la liga donde queda la entrevista y luego más adelante cuando ya tengamos los materiales, también se lo haré saber. Encantada. Muchas gracias, doctor. Gracias, Denise y Ana. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego.